Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo saben, es un esfuerzo conjunto entre el Canal 28, este tradicional canal que comparte con ustedes programas culturales y programas que todos interesan, así como el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que busca a través de este programa y de algunos otros medios de comunicación transmitir a usted la cultura de la legalidad y también las ideas sobre situaciones jurídicas que son interesantes de abordar en esta sociedad que ahora vivimos. Y precisamente el día de hoy vamos a repasar un tema que siempre es importante tener a la mano, como es el tema de la filiación, es decir, el tema de la relación entre padres, madres e hijos, cómo se da cuáles son las principales obligaciones y derechos, obviamente, que se adquieren a través de esta importante figura jurídica. Y para ello hemos invitado y agradecemos mucho que nos acompañe en nueva cuenta a este programa la licenciada Claudia Verónica Medellín González. Ella es jueza oral familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, una funcionaria pública de muchos años, también que amiga de Diálogos Judiciales. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, licenciada. Gracias por la invitación y gustosa estoy aquí. Muchas gracias. Y bueno, como ustedes lo saben, tenemos también medios de comunicación como en Facebook, Twitter, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Pongan en los buscadores Poder Judicial de Nuevo León y encontrarán estas páginas para que, si tienen alguna duda sobre lo que digamos aquí o no queda algo claro o han surgido pues algunas cosas que quieren que nosotros ampliemos, con mucho gusto ahí podremos atenderlos, aunque sea fuera del programa podemos atender todos sus cuestionamientos. Y también les recuerdo la página electrónica del Poder Judicial del Estado, www.pjenl.gov.mx, o cualquier buscador pongan Poder Judicial de Nuevo León y encontrarán esta página que es para ustedes. Y bueno, licenciada, entrando en materia, el tema de la afiliación es un tema importante porque hemos empezado como sociedad a cuestionarnos de nueva cuenta, yo creo que un poco más ahora con las redes sociales y que con los hijos se apartan un poquito más, vemos que los contactos familiares se han ido apartando y los teléfonos celulares, las computadoras y bueno, todos los aparatos técnicos que ahora se tienen por los muchachos también han hecho que a lo mejor las pláticas entre los padres y los hijos aminoren más, aún más de lo que ya estaban. Pero cuando hay filiación, vamos a empezar por ese tema, cuando hay esa relación de padres e hijos, hay ciertos derechos y obligaciones que hay que atender. Uno de ellos es la comunicación, pero ¿qué otros más considera usted que son importantes para establecer esta convivencia en familia? Bien, de entrada, uno de los derechos fundamentales que se tienen por los niños en relación a los padres es la cuestión que va ligada a los alimentos, entendida como tal no solamente el hecho de que nosotros proporcionemos directamente la comida, o aquellos requerimientos básicos, sino también como aquella idea de fijar una pensión alimenticia cuando los padres no habitan al lado de los hijos. Bien importante decir que en la alimentación se contempla principalmente la comida, la habitación, los pagos en relación a la salud, la higiene personal, la higiene del hogar, la transportación, cualquier cuestión de educación, tanto en la escuela básica como aquellas otras materias que se estudien extracurricularmente en el caso de que el niño así lo esté llevando a cabo. Igualmente también se incluye dentro de este pago de alimentos lo correspondiente al esparcimiento, a la diversión. Por supuesto que no se puede entender estos requerimientos en una manera desproporcionada, siempre van a ir ligados a la cuestión de las necesidades propias del menor, de la familia y a la capacidad económica de quien va a otorgar los alimentos. Sabemos que muchos papás tienen un trabajo fijo en una empresa determinada. Si existe una buena relación entre padres, pues el papá y la mamá se van a poner de acuerdo en cómo otorgarle los alimentos a los hijos. Pero si no existiera una buena relación o si los padres viven separados de los hijos, el que viva separado tendrá que proporcionar el monto correspondiente a la pensión alimenticia, que esta puede ser a través de un porcentaje si el padre trabaja o la madre trabaja para una empresa, institución, un patrón determinado, o bien a través de una cantidad líquida que se determine en un juzgado por el juez o por ambos padres a través de algún convenio. De cantidad líquida estamos hablando de una cantidad determinada en pesos, ¿verdad? De una suma determinada en pesos, sí, porque cuando es en un patrón, pues el porcentaje va a incluir desde lo que es el pago del salario y todas las demás prestaciones que se tengan. Porque cuando es asalariado se le fija un porcentaje del sueldo.
Es decir, lo que gane, el 50, 60, 20, 30%. Lo que gane. De lo que gane, puede ser con todas las prestaciones, ¿verdad? Así es. Pero cuando no es salariado, sino pues comerciante o tiene alguna empresa o algo, de sus ganancias se le fija una cantidad en pesos que abarcaría todo eso que usted nos ha comentado. Así es. Es importante decir que esta cantidad serviría para entregársela a quien tenga la custodia del menor y posteriormente, si el padre convive con el hijo, bueno, esos requerimientos que el hijo tenga al momento de llevarse a cabo la convivencia con el padre, aun y cuando esté dando una pensión alimenticia por un convenio o por una sentencia o voluntariamente, de cualquier manera tendrá que hacer gastos, como por ejemplo cuando van a comer a algún lugar, para llevarlo a divertirse, etcétera, porque muchos papás o mamás, según sea el caso, tienen la idea de que, yo ya di la pensión alimenticia, entonces pues ya no tengo que proveerle a mi hijo directamente lo que necesite cuando esté conmigo, los fines de semana o los días que toque la convivencia. Es importante decir que una cosa es lo que otorgas como pensión alimenticia para que el padre custodio o la persona que custodia al menor pueda administrar esas cantidades que se otorgan en porcentaje o en cantidad determinada, y otra cuestión es el que se tengan que cubrir los requerimientos básicos del niño al momento en que estés conviviendo con él. Claro. Esa es una parte de los derechos que tiene el niño, pero nuestros niños también tienen derecho, por supuesto, y es sumamente importante decirlo, a que los padres les brindemos afecto, cariño, comprensión, a que los eduquemos también. Hay ciertos alimentos, intangibles, ¿no? O sea, lo tangible que se puede tocar y palpar, que sería todo esto que se ha comentado, y lo intangible que realmente descansa en la cuestión pues, de afecto, de cariño, de cuidado, de protección, de consejo, de guía, de disciplina también, que es importante avalar. Bueno, me gustaría entrar un poquito, porque yo creo que el tema de los alimentos para la mayoría de nuestros televidentes, yo creo que queda claro, obviamente que todo lo que requieran nuestros hijos es importante proporcionárselo en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Así es. Pero también muchas veces no basta con pagar las pensiones alimenticias o aportar dinero en la casa, sino que hay otras cosas que también nutren al niño, a la niña, hay cosas que lo hacen formarse como un buen ciudadano, como un buen elemento de la sociedad, como sería precisamente atenderlo en sus enfermedades, darle buen consejo cuando tenga algún problema, y que realmente eso es lo que estaba hablando yo al inicio. Muchas veces eso pareciera que eso es lo que se está perdiendo. Creo que aquí es importante decirlo, que quizás muchos de nosotros contamos con la fortuna de que nuestras madres, nuestras progenitoras estaban en casa. Hace muchos años las mujeres poco salían del hogar. Actualmente las necesidades propias, la economía familiar, el espíritu de crecimiento de las mujeres, pues ha ido en aumento, y en virtud de ello asumimos una doble responsabilidad, que es trabajar fuera de casa y pues seguir con nuestras funciones de mamá. Claro. Lo que hay que tener muy claro es que hay que hacer equipo con el padre también lo debe de entender que también así, asuma un nuevo que rol, asuma, que no nada más es de trabajar, sino también atender las cuestiones así es, porque antes como que los padres eran más fríos, se encaminaban más a cumplir el rol propiamente de proveedor, y bueno, actualmente con este cambio de circunstancias que se vive en la familia, es importante que ambos padres se comprometan por igual, tanto a solventar las necesidades económicas de los hijos como las afectivas. Desde luego que la mamá tendrá que llevarlo al doctor, pero el papá también, que la mamá tendrá que acudir a las juntas de padres de familia, pero el papá también. Todo ese tipo de circunstancias es importante que el niño vea que la hacemos ambos padres. La comunicación, el afecto, la entrega que nosotros como padres demos a nuestros hijos necesariamente va a repercutir en su formación. Claro. Tenemos actualmente, y estadísticamente así se determina, que los problemas no inician como antes en la adolescencia de los menores, incluso inicia desde etapas muy tempranas de la vida del niño. Desde que están en primaria, los primeros años de primaria, los niños están teniendo problemas de conducta, y creo que es importante decirlo, que eso es principalmente por nuestra labor de padres que hacemos. Claro. Porque finalmente en la escuela la idea es que reciban la educación de las materias que normalmente todos llevamos: matemáticas, español, ciencias sociales, química, física, lo que tengan que ver con la instrucción académica, pero la formación propiamente, los valores,
esos aspectos que van muy, muy de la mano con la conducta que posteriormente pueda tener el niño, inclusive ya en su etapa adulta, pues vienen desde casa. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como padres, independientemente que elaboremos, y lo aplicamos nosotros con nuestras propias familias, independientemente que elaboremos y estemos muy comprometidos con nuestro trabajo, también nos comprometamos con nuestros niños. Claro. Tenemos que llegar a casa, atenderlos, platicar, Claro. ver qué es lo que pasó en el día, qué es lo que trae de la escuela pendiente. El hecho de que nosotros, por ejemplo, laboremos no implica que tengamos que desligarnos de todas aquellas obligaciones que son vinculantes con el niño, desde poner atención si tiene ropa limpia, si llevó las tareas a la escuela, Claro. si tiene trabajos pendientes que imprimir, si está o no cumpliendo con la asistencia de la escuela, que muchas de las veces incluso nosotros mismos los llevamos. ¿Cómo te fue en la escuela? Claro, esa comunicación es básica. Ahora, bien, bueno. Con lo que ahora nos topamos es que normalmente estamos con el celular, el papá, la mamá, los niños, y hay que decirlo que en realidad en muchas familias así sucede. Bueno, hay que darle el espacio y hay que educar también a nuestros hijos en dar esos momentos especiales para poder dialogar sin tener de por medio un celular o una Claro. red social. Porque que deben ser herramientas, pero no debe ser la vía de comunicación directa, ¿no? Y a veces pareciera que nos comunicamos más por esas redes sociales que personalmente. Muy bien, vamos a continuar con este importante tema. Yo creo que muchos de ustedes ya han enfocado en su vida personal cómo se están dando esas características, derechos y obligaciones de la afiliación entre sus propios hijos o sus propios padres y madres. Y bueno, es importante que lo reafirmemos. Recuerden que este tema pues lo podemos ir comentando en redes sociales o en nuestra página del tribunal. Volvemos enseguida con ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En Diálogos Judiciales estamos hablando de filiación aquí en su canal 28, Televisión Inteligente. Estamos comentando estas características, estos derechos, estas obligaciones respecto de este importante tema, esta relación que surge entre padres e hijos y padres y madres. Hemos comentado en términos muy generales con la licenciada Claudia Verónica Medellín González, jueza familiar oral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y no voy a aclarar este tema de jueza familiar oral porque tenemos un sistema tradicional escrito para cierto tipo de casos y el sistema oral que está avasallando todo, ¿ya? Yo creo que al rato va a ser todo oral, donde hay un proceso de mediación, donde está una sala de audiencia y donde realmente se requieren muchísimas habilidades, claro, en lo tradicional también, pero en lo oral porque hay una presencia entre las partes y los jueces donde hay que tener una expertise en comunicarse asertivamente, o sea, adecuadamente, elocuentemente, y realmente es una forma de justicia realmente muy ciudadana, muy clara para todos. Estamos hablando de cuáles son estas características de la afiliación, y antes de continuar con el tema, porque tengo una pregunta respecto precisamente a afiliación natural y esa afiliación jurídica, es decir, cuando los padres son padres biológicos y cuando lo son por decisión a través de la adopción. Pero antes de eso quisiera tocarles, si se me lo permite, el tema de las sanciones a los hijos. O sanciones o medidas, vamos a decirle, preventivas para que los hijos no cometen errores, no sean traviesos, alguna cosa más chiquito, etcétera. Se ha hablado mucho, yo creo que todos en los temas de café hemos hablado que a los niños no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa y que te echan al DIF y que no sé qué tanta cosa. ¿Cómo usted ve precisamente este tema? ¿Cómo usted lo puede analizar? ¿Qué consejo le podemos dar a los padres? ¿Realmente se puede todavía sancionar a los hijos con severidad o cómo será la medida jurídica para establecer cómo se debe castigar, sancionar a un hijo cuando comete algún error o hace algo mal? Creo que se le ha dado un auge bastante importante a los derechos humanos y a los derechos del niño. Claro. Y todos sabemos que por supuesto los niños tienen el derecho de ser protegidos por los padres en primerísimo lugar, por todos los demás también, por supuesto, pero por los papás en primer término. Pero sí es importante decir que ello no implica que no podamos nosotros corregirlos, que no podamos orientarlos, formarlos, educarlos. Obviamente eso no se podría permitir. De hecho, es uno de las obligaciones
que nosotros tenemos como padres, el formarlos, el educarlos, el acompañarlos en su vida, guiándolos para que sean ciudadanos de bien a futuro. Entonces, no implica como antes que decías, bueno, podías hacer con tu hijo lo que quisieras, y precisamente por eso se le empezó a dar mucho auge a los derechos del niño, porque había padres, por qué no decirlo, que eran muy severos en su trato para los hijos, que los dejaban encerrados, que los golpeaban, pero en una forma muy fuerte, incluso no nada más con el cinto, sino había quienes tenían chicotes o varas, y bueno, el típico chanclazo que te daban a lo mejor, ¿verdad? Pero eso era poco comparado con lo que ya podía quizás catalogarse como un maltrato o como violencia familiar. El hecho de que tú reprendas a tu hijo, que le llame la atención, que incluso de alguna manera le impongas algún, entre comillas, castigo, porque a mí no me gusta mucho ese término, el hecho de que le digas, ¿sabes qué, mijito? Hiciste esto tiene sus repercusiones, no vas a poder salir, te voy a dejar de comprar esto, o simplemente, ¿por qué no? Cuando realmente se amerita, pues a lo mejor una reprimenda más fuerte, un manazo, es una cosa, ¿verdad? Todo eso quizás está permitido y es parte de una formación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. La ley dice que se puede corregir. Mesuradamente a los hijos. Habla de corrección, o sea, de una sanción correctiva para que se evite que se vuelva a cometer ese acto que a lo mejor va a llevar al niño pues a un lugar donde no queremos verlo, o al adolescente también, y mesuradamente. La mesura, esa es mi pregunta, ¿qué será mesuradamente? Es un término obviamente ambiguo, no te dice pégale una vez y no le pegues dos, o pégale hasta 3 veces y entonces estás dentro del límite de lo mesurado. No, yo creo que aquí hay que tomar un parámetro, por ejemplo, tomando en cuenta la edad. Si le pegas a un niño de 2 años no vas a ver ni por qué le pegaste. Sí, claro. Definitivamente. Hay que hacer uso de la razonabilidad, de la razón. Ahora, lo importante aquí es precisamente la comunicación. Yo parto de la idea, y por lo menos lo he aplicado en la vida familiar, y creo que ha dado buenos resultados, que hablando, como decían antes, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, si tú le explicas a un niño desde pequeño que te tiene que ser obediente, cuáles son las consecuencias de si agarra este vaso y lo quiebra, qué se puede cortar, cuáles son las consecuencias de salirse sin permiso, cuáles son las consecuencias de no asistir a la escuela, de no llevar a cabo bien tus tareas, etcétera, etcétera. El niño te va a entender porque es una persona que razona, que definitivamente quizás le falte madurez para tomar decisiones o que se le haga fácil, o hay niños demasiado traviesos, estoy totalmente de acuerdo, pero también nosotros, hiperactivos, pero también nosotros somos las personas, se supone, maduras para poder darles a ellos lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Pues quizás sí, el hablar con ellos, el decirles cómo son las cosas, cómo orientarlos, y si tú definitivamente no puedes, pues contratar a una persona que lo pueda hacer, como son los psicólogos, que dan excelentes resultados, pero no se trata, esa mesura de la que hablábamos, no se trata de estarlos golpeando reiteradamente, no entendiste una, te golpeo 2, hoy te golpeo porque no entendiste y mañana también. O sea, creo que hay formas más mejores formas para poder educar a los hijos que a través de los golpes. Y creo que cada persona, cada madre, cada padre sabrá, en atención a la relación que haya con sus hijos también, cuál es el mejor sanción, por llamarlo de una forma, que le puede dar a los hijos. Ahora, por ejemplo, como usted bien lo comenta, muchas veces los golpes ni siquiera tienen una razón de ser, o a lo mejor no van a lograr el propósito, porque realmente ese tema no se puede entender por el adolescente incluso, Así ¿no? es. Pero tal vez otras cosas sí, pues ahora yo creo que ahora lo que sufren los niños mucho es que les quiten las tecnologías, ¿no? Claro. Ahora, es bien importante decirlo, muchas ocasiones la violencia no se trata de golpes únicamente, sino de malas palabras, duele más una palabra de con vejarlo, golpe. Sí. de estarle diciendo, por ejemplo, solamente ejemplo, no sirves para nada, no entiendes nada, tú no vas a salir adelante porque no sabes hacer las cosas. O sea, todo ese tipo de palabras que humillan, que maltratan emocionalmente, también se puede catalogar como violencia. Claro. Entonces nosotros como padres tenemos y pueden hacer más daño que incluso un golpe, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si al niño le hablas con cariño, puedes lograr más cosas que si lo tratas mal. Ahora, también es verdad que no podemos premiar a los hijos por haber hecho algo mal, definitivamente, pero no se puede tampoco
reprimir tanto a los hijos como para que se tome como una sanción. Más bien al niño se le tiene que ir educando, formando. Y es ahí donde tenemos que poner ciertos, entre comillas, castigos, pero para que entienda que realmente lo que hizo no está bien. Y llevarlos a cabo también, porque muchas veces te voy a castigar, te voy a hacer esto y no lo castigamos. Ahora, un tema interesantísimo es el tema de que muchas veces ese tema de que, ay, no lo castigo o no lo reprimo porque va en contra de su bienestar o es violencia familiar. Muchas veces pareciera más una excusa del padre no querer asumir su responsabilidad que realmente de lo o que una debe falsa buscarse. idea o creencia de los padres por cuanto a que no te digo nada porque estás protegido por derechos de los niños, por Sí. derechos humanos, por el DIF. O sea, no se trata de que el DIF te va a ir a sancionar quitándote la custodia a un hijo porque tú le llamaste la atención o porque Claro. tú le pusiste límites o Claro. porque le dices que llegue a cierto horario. Toda esa cuestión formativa no lo prohíbe la ley, no te lo va a prohibir el DIF, te va ahora sí que vas a asumir una responsabilidad si maltratas al niño, si no lo cuidas, si eres negligente inclusive con el niño, porque si lo dejas fuera de la casa a altas horas de la noche, entonces ahí es peor el riesgo que tú corres de que el DIF muchas veces intervenga. no sancionar es incluso violencia, ¿También? ¿verdad? Porque estás siendo negligente con la educación y la disciplina que deben dar los Así hijos. es, eso es bien importante decirlo también, que si nosotros no enfrentamos con responsabilidad nuestra labor de padre, estamos siendo negligentes. Y la negligencia es parte de una violencia también, Claro. porque a final de cuentas no estás educando al niño y posteriormente vas a tener, por supuesto, a una persona adulta con falta de valores, incluso la honestidad, la responsabilidad, se enseñan desde casa, desde Claro. chiquitos. Y que no tolera la frustración, por ejemplo. Y mientras a más temprana edad tú empieces a educar a un niño con valores, con esa honestidad, con ese respeto hacia los adultos, con ese respeto hacia lo que tus padres te indican, es más probable que cuando están en una edad de adolescencia batalles un poquito menos con ellos. Ahora bien, el tema de la afiliación también, me gustaría comentarlo con ustedes, el tema de que hay padres biológicos, obviamente hay padres que pues procrean al niño, la padre y la madre, y obviamente ese proceso natural pues crea el lazo filial desde muy pequeños, desde recién nacidos, se van generándose. Pero no por el hecho de que seas padre biológico quiere decir que vas a ser un buen padre o que ya vas a cumplir, porque es un proceso, ¿verdad?, que se genera a través de muchos años. Y también hay otro proceso, el proceso jurídico a través de la adopción, por ejemplo, o a través de cuando los abuelos, por ejemplo, se encargan de un menor porque los padres no pueden hacerlo, porque han muerto, etcétera. Y ese proceso pero es similar. Podemos decir que la afiliación en el caso del nacimiento biológico y en el caso jurídico es exactamente la misma. Sí, de hecho con el procedimiento de adopción se crea un lazo consanguíneo. A partir de que el juez decreta la adopción y esta adopción queda firme, el lazo entre padre e hijo, porque ya son padre e hijo, es un lazo como si fuera consanguíneo, con todas las obligaciones que implica para un padre biológico, exactamente igual las tendría el padre. Incluso ya no se hace ninguna diferencia en el acta de adopción. Se levanta un acta de adopción, pero finalmente el acta que va a utilizar el menor es el acta de nacimiento, ya con los datos actualizados en relación a esta situación que le da que la se nueva vivió. identidad. Es importante decir que los que ejercen patria potestad son el papá y la mamá biológicos y son los que tienen el derecho y la obligación además de corregir, formar a los hijos. En muchas ocasiones vive, por ejemplo, la madre biológica con una persona y esa persona hace las veces de papá y bueno, puede educar, puede formar, porque en la vida cotidiana así se hace, sin embargo no existe no existe una obligación directamente de esa persona hasta que se lleva a cabo la adopción formal. Muy bien, desafortunadamente el tiempo siempre se nos acaba antes de... Hay muchas cosas que comunicar respecto de esto, que compartir, pero seguramente lo podremos seguir haciendo a través de nuestras redes sociales. Recuerda que búscanos con Poder Judicial de Nuevo León, tanto en Facebook, Twitter, como en Instagram también, o en YouTube. Ahí podremos contestarle a usted y compartir un poco más del tema. Si usted no lo permite, le mandaremos algunas de las preguntas que nos lleguen, licenciada. Y agradecemos mucho a la licenciada Claudia Verónica Medellín González, jueza familiar oral del Poder Judicial Estatal, que nos ha acompañado, invitándola a que nos siga acompañando en otros programas. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted que nos acompaña a través de Canal 28 Televisión Inteligente en este programa de Diálogos Judiciales. Los esperamos en la próxima semana. Gracias.